Como pueden ver, la transformación digital, y bien decían en la exposición anterior, no es solamente por transformar o por poner tecnología. Uno de los elementos más importantes a considerar en la transformación digital es al cliente. Si no ponemos al cliente en el centro, no tiene sentido hacer la transformación digital. Y es un tema que ya llegó y no podemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque cada vez estamos viviendo cambios más rápidos, ¿no? Los ciclos que tienen las implantaciones de nuevas tecnologías son más cortas, ¿sí? Cada vez hay competencia digital más fuerte. Amazon llegó a México hace 3 años y ya tiene casi el 9% del mercado total del e-commerce. Solamente en 3 años, y trajo un portafolio de productos de 50 millones de productos. Entonces, es algo que ya todos estamos viviendo ahora. Y la experiencia del cliente, pues todos podemos competir en precio, todos podemos competir en producto, pero ¿cómo hacemos sentir a nuestros clientes? Ahí sí podemos hacer una diferencia. La experiencia del cliente te puede distinguir porque esa interacción que tú logres hacer con tu cliente tiene un valor y va a ser un diferencial que la competencia difícilmente pudiera replicar si lo estás haciendo. Pero para eso tienes que hacer un modelo de operación diferente. No puedes solamente construir y pensar en una estrategia digital si vas a hacer una aplicación front. Ahí nuestra visión parece muy distinta y la vamos a hablar después cuando hablemos un poco sobre un concepto que nosotros llamamos empresa conectada o Connected Enterprise. Entonces, la transformación digital orientada al cliente, pues es un proceso que va a llevar un tiempo, que es complejo, que no es un plug and play, no podemos traer una solución, instalarla, no es equivalente a la implementación de los sistemas viejos que teníamos, es toda un concepto de arquitectura, de gente, de datos, de procesos que tenemos que construir para lograr esa interacción positiva, esa experiencia diferenciada con el cliente. Entonces es un proceso y es algo, además, que va a ser muy diferente para cada una de sus empresas. No es algo que se haya hecho en otra empresa que se pueda replicar de forma igual, porque debe de cumplir con el ADN que tiene cada una de sus organizaciones. Entonces, si vemos ahorita más o menos cuáles son los elementos que están sucediendo en la industria del retail, pues vemos que ya antes hablábamos de la era del producto, antes hablamos de la era de las funciones, ahora estamos hablando del área del cliente. Y vemos aquí cómo hay un cliente que cada vez quiere las cosas más rápidas, que cada vez quiere más opciones. Queremos un cliente que está pidiendo que lo tratemos de forma personal, de forma diferenciada, que le ofrezcamos diferentes mecanismos a través de los cuales nos vamos a conectar y vamos a interactuar con él. Y se habla mucho de la omnicanalidad. La realidad es que todo el mundo habla del e-commerce, y sí, el e-commerce va creciendo, hoy representa más o menos en México, en Estados Unidos y a nivel global el 9%, pero la tendencia de crecimiento es importante. Y todavía ese 90% de las compras que se hacen en retail, en las tiendas, no va a cambiar dramáticamente en los siguientes años, pero sí podemos integrar la experiencia virtual con la experiencia de la tienda de forma diferente. Otro tema que están demandando las empresas es que seamos cada vez más íntegras, más sostenibles y que podamos dar servicios mucho más personalizados y que nos podamos, algo muy interesante, adelantar a las necesidades del cliente. Decía Steve Jobs que la mejor forma de crear una necesidad es adelantándonos a lo que el cliente espera y creando esa necesidad. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial también va a jugar un papel muy importante. Algunos ejemplos, por ejemplo, se dice que la inteligencia artificial va a ser una de las tecnologías más utilizadas en retail y que en 2023, obviamente, México trae un desfase, pero que el 85% de las transacciones van a ser respaldadas. ¿Qué pasa si tú entras a una tienda, compras comida de gato y a través de analíticos, a través de datos, vas a poder empezar a conocer
el patrón de consumo de tu cliente y vas a poder hacer venta cruzada con otros productos y vas a poder saber en qué momento este cliente va a tener nuevamente una necesidad de ese producto. Entonces, el que podamos usar inteligencia artificial nos va a permitir ofrecer productos a nuestros clientes con sus necesidades, de forma casi, digamos, personalizada. Otro de los elementos que hicimos en una encuesta es que, y curiosamente mucho los millennials, es que ven la transparencia y la honestidad de las empresas como uno de los factores más importantes. El 87% dijo que actuar con integridad es uno de los factores que más valoran, incluso por encima de la innovación o la singularidad del producto, ¿sí? Entonces, cada vez las empresas están buscando, los clientes están buscando interactuar con empresas que tengan ética, que sean socialmente responsables, que tengan compromiso con sus empleados, con la sociedad. Si no nos metemos en esta ola y no sabemos además comunicar esa ética que tenemos a nuestros consumidores, nos vamos a quedar un poco atrás. Entonces es un tema, a mí me parece espectacular y algo novedoso. Antes no se hablaba de estos elementos, no se hablaba de la integridad como uno de los elementos con los que nos relacionamos más con nuestra marca, y hoy está encima de las agendas de nuestros consumidores. La omnicanalidad en retail está cambiando de forma impresionante. Cada vez los consumidores están pidiendo más formas de interactuar. El famoso BOPIS, Buy Online, Picking Up in Store, es uno de los elementos a los que los clientes les están prestando cada vez más atención, y creo que en México tenemos algo que aprender aquí. Tenemos que cambiar obviamente todos nuestros modelos de operación para poder ofrecer cada vez estas opciones de hacer y dar información sobre el inventario que tenemos en la tienda, de poder comprar en línea y recogerlo en las tiendas, de poder comprar en una tienda y después que nos lo manden a nuestras casas, poder hacer devoluciones entre los canales, en fin, si se fijan, los modelos tradicionales de compra y entrega están cambiando, hay un proceso atrás de logística muy importante, ¿sí? Hay empresas que están comprando, o de retail también, están adquiriendo empresas como es el caso de Target, que están adquiriendo empresas de logística para poder hacer los envíos a domicilio. Y en México algo que sí está sucediendo muy rápido es que la gente ya está aprendiendo y subiéndose a esa ola de compra en línea, ¿sí? Casi 30% de los internautas compraron algo por internet en 2017. Son números que están creciendo rápidamente. Entonces es algo que no podemos dejar a un lado. Y otro de los elementos que había platicado es la experiencia del cliente, y es un poco lo que quiero comentarles hoy, ¿no? Se habló en la conferencia pasada de estrategia digital, después creo que se va a hablar un poco sobre omnicanalidad. Y todo eso es muy importante, pero si no construimos, si no diseñamos la estrategia digital, la omnicanalidad, la transformación a partir de lo que queremos que nuestro cliente sienta cuando interactúe con nosotros, va a ser muy difícil que tenga éxito. Poner una plataforma de e-commerce porque sí no sirve de nada, porque poner una plataforma de CRM sin conocer lo que dice el cliente no sirve de mucho. Va a cambiar y un poco lo que les quiero comentar al final es que en nuestros estudios el invertir en experiencia del cliente al final tiene un retorno económico, se paga, perdón, ¿sí? Entonces hicimos este estudio, fue un estudio que hicimos en 14 países, entrevistamos a casi 55,000 consumidores, revisamos 1,400 marcas en todos estos países a través de casi 600,000 encuestas. Es un estudio que nos llevó un esfuerzo muy importante a nivel global para conocer qué es lo que están valorando los clientes. Y en México también hicimos un apartado específico para el sector retail. Y uno de los elementos
que nosotros desagregamos cuando hablamos de la experiencia del cliente son lo que nosotros llamamos los 6 pilares. Si yo les pregunto ahorita, oye, ¿qué es la experiencia del cliente? Pues voy a tener diferentes respuestas y unos me van a hablar de qué es atención al cliente, qué es calidez, qué es lealtad. Para nosotros en KPMG la experiencia del cliente se compone de 6 elementos que son los que en su conjunto, y pudiéramos verlo un poquito como una pirámide, ¿no? Cada uno va aumentando y influenciando al siguiente. Estos 6 elementos son los que hacen que una experiencia del cliente sea excepcional. Si logramos conjuntarlos, vamos a tener una gran experiencia del cliente. Voy a pasar brevemente por alguno de ellos. El primero es personalización y es, ¿qué tanto conozco yo a mi cliente para que yo le pueda dar un servicio personalizado? Un servicio, llamémosle tú a tú. ¿Qué tanta información tengo de él para que cuando venga y se acerca conmigo sepa quién es y le pueda ofrecer algo? Integridad, hablaba un poco, ¿qué tanto me percibe mi cliente como una empresa ética, responsable? ¿Qué tanta confianza le genero a la forma de interactuar? El tercero es las expectativas, y aquí salimos en este estudio, diría a nivel global, también en México, bastante mal. No estamos cubriendo las expectativas de nuestros clientes. Lo que prometemos a la hora de la venta, lo que tenemos como promesa de marca contra la realidad y lo que él percibe cuando interactúa con nosotros es muy diferente. Es uno de los elementos, les repito, peor evaluados. La resolución es cuando tenemos una mala experiencia, ¿qué tan capaces somos de convertirla en una muy buena experiencia? Si alguien viene a nuestra tienda y con nosotros y tuvo una mala experiencia y pide una devolución, lo hacemos de muerte, se lo hacemos muy difícil, le pedimos información de todo, o aprovechamos ese momento para revertirlo y generar una nueva experiencia, buena confianza, lealtad. A mí me gusta mucho, cuando ir a comprar luego a Estados Unidos por eso, porque no te piden nada, prácticamente llegas y les das el producto y te dicen, pues adelante, y hay cambio. Obviamente hay un tema cultural, ¿no? Y hay una cuestión que se entiende a nivel local. Pero el ejemplo sirve un poco como para demostrar cómo podemos hacer eso y revertirlo. Tiempo y esfuerzo se refiere a cuando entramos y interactuamos con nuestro cliente, tienen que ser muy ágiles, muy flexibles, el menor tiempo posible para interactuar, para entrar y salir de la tienda, para entrar y salir del e-commerce, para entrar y salir de una llamada en el call center. Y finalmente, una de las más complicadas es ponernos en los zapatos de nuestros clientes y tratarlos con base a lo que pensamos, creemos o que ellos están pasando y sintiendo. Esto obviamente representa un reto mayor, pero si logramos conjuntar estos 6 pilares, estos 6 elementos, pues la experiencia del cliente, la lealtad, la promoción a nuestra marca, se los puedo asegurar que va a mejorar. Entonces, este resultado lo hicimos a nivel global y es muy interesante ver cómo el sector de autoservicio, de retail, a nivel global en estos 14 países, es el sector mejor calificado. Los países han evolucionado, sobre todo ahorita les voy a decir quiénes, pero mucho atender cada uno de estos 6 elementos, estos 6 pilares, resaltando lo que es tiempo y esfuerzo e integridad. Sin embargo, cuando vemos México y contrastamos las cadenas de retail o las empresas de retail en el mundo contra México, pues vemos que estamos en la tabla baja y que la parte de expectativas y empatía son elementos que tenemos que trabajar de manera muy, muy importante. La integridad y la resolución, si bien no están en comparación como países como Inglaterra, Italia o Nueva Zelanda, pues son elementos que hemos venido trabajando, pero sí la parte de expectativas y empatía, pues me parece que todavía son elementos que podemos cuestionar y revisar qué tipo de estrategias estamos ejecutando para poder mejorar estos elementos. Sobre todo porque
les voy a compartir que cuando vemos, y no sé si esto tenga, bueno, cuando vemos, por ejemplo, los 6 pilares, en México, en el estudio que hicimos y las correlaciones que evaluamos, la parte de personalización y de integridad son los 2 pilares que tienen más impacto en México, con base en nuestra cultura, para generar lealtad y mejorar la promoción de nuestra marca. El famoso NPS, que seguramente muchos de ustedes ya manejan, que es qué tantos promotores tenemos contra detractores. Entonces, son elementos, personalización e integridad, en donde deberíamos de poner foco. Hicimos ya después una decomposición del NPS, Net Promoter Score, para cada uno de los subsectores de retail, y las tiendas departamentales, muy bien, en general fueron de las marcas mejor evaluadas por los consumidores mexicanos. Le siguen supermercados e hipermercados, pero con una diferencia muy importante. Obviamente la inversión que tienen las tiendas departamentales de wholesale que han hecho en estrategias omnicanales y sobre todo en generar pues estas tiendas muy bonitas, tipo flagship, ¿no? Flag stores, pues tiene un impacto importante, pero ya nos vamos a las papelerías, las farmacias y sobre todo las tiendas de conveniencia que están muy castigadas, ¿no? Realmente no han logrado desde nuestro punto de vista, y bueno, más bien es el punto de vista de los consumidores. No, este es un estudio en donde KPMG lo único que hace es recoger la información de los consumidores, pero la forma en que los califican pues es bastante castigada y prácticamente son de los sectores pues, peor calificados. Otro elemento que vimos es qué tanto nos perciben, y este estudio, abre un paréntesis, pues obviamente lo tenemos a nivel marca. Si a alguno le interesa ver si su marca está aquí y cómo está comparado contra la competencia, lo podemos ver. Obviamente aquí por el foro lo estamos mostrando solo los resultados genéricos, pero si ven en el eje vertical de la Y es el valor-precio, y es que tanto nos comparan, qué tan caros nos ven los consumidores contra lo que estamos ofreciendo, es decir, el valor-precio. Y luego lo estamos contrastando contra la experiencia del cliente. Y vemos nuevamente que las empresas departamentales, las empresas de wholesale son las que han trabajado más en ofrecer un servicio ad hoc al precio que el cliente está esperando, con una buena experiencia del cliente. Todos quisiéramos estar en el cuadrante de arriba a la derecha, en donde nos califiquen con una buena experiencia del cliente, pero además, pues que el cliente crea que lo que está pagando es justo por lo que está recibiendo. Las tiendas de conveniencia, pues en contraste, nuevamente, son las que se ven todavía un poco caras, curiosamente, y el precio que veremos ahí es menor en comparación a la que hablaba, pero pues obviamente la percepción de los consumidores es que son caras. Entonces, a partir de esto, pues es un poco nuevamente pues preguntarnos qué estamos haciendo y qué estrategias estamos tomando para comunicar nuestro valor de marca y para irnos subiendo en la escala hacia una mejor experiencia y una mejor percepción valor-precio. ¿Sale? ¿Y qué hay que hacer para eso? A mí me gustó mucho cuando hablaron en la conferencia anterior, pues que hay una relación directa entre las experiencias positivas y las inversiones que se están haciendo en tecnologías digitales, omnicanales, de analíticos, y ese es justamente nuestro enfoque. Nosotros estamos convencidos de que la forma de cambiar esto es con un enfoque que nosotros le llamamos outside in, inside out. Esto quiere decir que lo primero que tenemos que hacer para hacer cualquier cambio, cualquier transformación organizacional en el sector retail es escuchar al cliente. Si lo escuchamos, no hay pierde. Siempre vamos a saber qué es lo que espera de nosotros. Siempre vamos a saber qué expectativas tiene. Pero eso no es suficiente y por lo tanto no es suficiente solamente invertir en el front office, en las partes comerciales.
Tenemos que atacar lo que nosotros llamamos el inside out. Y eso ya es, ahora sí, meternos a los fierros de nuestras organizaciones y ponernos a revisar nuestro modelo de negocio, ver cómo está nuestra cultura, ver cómo están los procesos, qué tecnologías estamos implementando. Entonces, la combinación de estos dos mundos, de salir, escuchar al cliente, entenderlo y regresar a nuestra organización, a apretar tuercas, a cambiar procesos, a cambiar cultura, a revisar esquemas de integración entre el front, middle y back. Entonces, solamente así vamos a poder operativizar esa experiencia. No es mágico, no porque capacitemos a nuestra fuerza de venta, pongamos una app muy bonita, se va a generar esto. Atrás tiene que haber todo un soporte de procesos. Y eso es lo que nosotros llamamos el retail conectado. Y aquí en esta encuesta que les platicaba, el 52% de los CEOs pues dicen que están ya empezando a tratar de alinear sus procesos de middle y de back para tratar de generar una experiencia diferenciada en el front office. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros, si bien hace algunos años empezó el mundo les repito, de las apps, empezó el mundo de los portales, empezó con más fuerza el tema del e-commerce, aunque ya lleva más tiempo, pues ha habido ya un avance en los últimos años, una segunda ola de tratar de operativizar, de digitalizar la operación, pero ahorita lo que tenemos que ver es cómo conectamos estos tres mundos para generar esta alineación desde lo más profundo de nuestra organización, donde están las tareas más transaccionales, más repetitivas, de menos valor, hasta aquellas que tienen un impacto al cliente. Entonces, para poder hacer esto, es muy importante entender la jornada del cliente. Este es un ejemplo ilustrativo de una empresa de Estados Unidos que vende ropa interior para mujer. Y lo que hacemos es, cuando hablemos este enfoque outside in, es un poquito como ponerle voz al cliente y ver cuál es su percepción desde que tiene la intención de comprar un artículo, investiga, escoge con nosotros, y todo ese proceso que va recorriendo, y no lo voy a leer, pero ilustrativamente, pues es desde que busca aquí una blusa, la agrega al carrito, la pide, se mete en la app, no tiene opción de poner la dirección de envío, hace la compra, le llega mal. Tenemos que ir identificando todos estos puntos de dolor que tienen en la interacción con nosotros, priorizarlos, entenderlos, definir qué tipo de ajustes tenemos que hacer, qué tipo de inversiones debemos de incurrir, para que al final todos esos rojitos que hoy aparecen aquí como puntos de dolor o pain points, pues se eliminen. Y no vamos a eliminar todos, eso es un hecho, pero sí podemos saber cuáles tienen mayor impacto y cuáles son más importantes para el cliente. Y empecemos por esos. No tenemos que resolver todo al mismo tiempo, pero sí podemos empezar a priorizar y analizar cuáles tienen más impacto y relacionar esto con los 6 pilares que les decía anteriormente. En algún punto del OR, probablemente una estrategia de personalización nos ayude a resolverlo. Una estrategia para disminuir el tiempo y esfuerzo nos ayude también a mejorar esa interacción. Y a partir de eso empecemos a pensar. Ahora sí, nosotros le llamamos el arte de lo posible, ¿no? A idear, a ver qué hacer para personalizar. Algo que estamos haciendo ahorita muy interesante con algunos clientes y dejando afuera el mundo de las reingenierías y los procesos de transformación es tirar todo el proceso, olvidarnos de él y empezar a ver cómo pudiéramos hacer hoy ese proceso con las tecnologías y los elementos que hoy están a la mano. Siempre estamos un poco apegados. Ya es difícil, obviamente, dejar la operación actual, pero en algunos procesos ha mostrado muy interesante porque la realidad es que los cambios han sido impresionantes y los ahorros y las eficiencias. ¿Por qué? Porque nos salimos fuera de la caja. Entonces, ¿qué hacer para integrar la tienda física con la tienda virtual?
¿Qué hacer para que mis empleados se conviertan en mis principales promotores? ¿Sí? Que los empleados en la tienda física sean incluso mis vendedores de las tiendas virtuales, de las tiendas en línea, que sean asesores. ¿Cómo hacer, dar visibilidad sobre inventarios en tiempo real? En fin, ¿cómo hacer ofertas con base a las preferencias de ese cliente? Yo he visto una tecnología muy interesante en donde el cliente con 2, 3 preguntas se genera un perfil y con base de eso se le hace una oferta. Y ya es una segmentación basada en preferencias. Y entonces la oferta que se le da ya está muy, muy dirigida, ya es una hipersegmentación. Y lo más interesante es que hace años no teníamos las herramientas para hacerlo y ahora sí. Entonces, obviamente lo que les digo es, cuando hagan este análisis y revisen la jornada de su cliente, evalúen dónde están las estrategias. Creo que se ha hablado mucho, son estrategias de analíticos, de personalización, estrategias para ver cómo acercar la tienda física a la tienda virtual, estrategias de robotización, de automatización. Hicimos ahorita una prueba de concepto muy interesante porque una empresa de retail tiene una promesa de marca de igualar el precio. Y lo que hicimos ahorita es un robot que está viendo constantemente, viendo y comparando los SKUs en los diferentes portales para ver si hay efectivamente esas diferencias y poder hacer los ajustes. Cosas que antes era muy difícil hacerlo, te demandaba tener a 10, 15 personas ahí dándole a la tecla. Entonces, lo que les repito es que hay cosas ya muy interesantes que existen en el mercado, qué quieren hacer, qué es importante para ustedes, cómo van a priorizar esos esfuerzos y sobre todo, cómo van a hacer que esas inversiones sean sustentables. Nadie va a invertir en transformación digital solamente porque es una moda. O le impacta al cliente o hay un beneficio económico. O sea, creo que no hay mucha ciencia alrededor de eso. Y para nosotros hay que hacer las inversiones exactas. Todo el mundo, hubo una moda hace algunos años cuando se empezó a hablar de la experiencia del cliente, del factor wow. Cómo sorprendemos a nuestros clientes y cómo sobresalimos. Y la realidad es que lo que hoy hagamos como el factor wow se nos convierte a partir de mañana en nuestra nueva línea base. Y si hace 10 años era impresionante poner el Wi-Fi en las tiendas, pues hoy igual y es como lo que se espera. Y es más, te va a causar un problema porque muchas de las veces el Wi-Fi de la tienda es peor al plan de datos que ya tenemos, ¿no? En el teléfono. Entonces tienes que pensar muy bien qué inversiones haces, cuál es tu expectativa y más que tratar de excederla, porque pues excederla está muy bien, pero pues eso cuesta dinero y eso al final tiene un impacto en el valor. Sí vas a tener un impacto en la expectativa positiva, pero en términos económicos va a ser, obviamente implica gastos. Lo que sí no podemos dejar de hacer es no cumplir las expectativas. Y les decía que es uno de los elementos peor evaluados en México. Entonces, cuando no cumplimos la experiencia del cliente y esta es menor a las expectativas, ahí el valor que estamos generando y la pérdida de ingresos es 2 veces mayor que si generamos un factor wow. Entonces, hay que encontrar justo este punto. Y este punto se encuentra viendo esta jornada del cliente, poniéndole números, evaluando los economics de la experiencia. ¿Sale? Yo les decía hace un momento que la experiencia del cliente se paga. Y un poco esta plática se llama el camino hacia la rentabilidad. Y tenemos estudios muy interesantes en donde, por ejemplo, comparamos a las empresas líderes en tiendas departamentales, empresas líderes en experiencia del cliente, y las contrastamos contra el rendimiento del promedio de la bolsa de Nueva York o la bolsa de Londres, y aquellas empresas que tienen una experiencia del cliente diferenciada, superior, más madura, son empresas que tienen rendimientos superiores al promedio. ¿Y eso por qué se da? Pues porque obviamente al final
lo que uno hace para mejorar una experiencia del cliente tiene un impacto en el P&L. ¿Por qué? Porque hay más lealtad, te cuesta menos trabajo ir a sacar y ir a conseguir nuevos clientes. Porque si tienes una buena relación con una marca, puedes salir a comprar un producto y hacer una venta cruzada. Porque los clientes cada vez van, y retail es un sector obviamente donde el precio es muy, muy sensible, pero hay clientes que sí prefieren pagar un poco más por una buena experiencia, por tener un buen servicio, porque hay una lealtad a la marca, ¿sí? Y te van a recomendar, obviamente, más, tu NPS va a crecer, hay una promotoría y van a hablar bien de ti. El 95% de las personas que tuvieron una mala experiencia están dispuestas a contar su mala experiencia, en contraste a lo que el 55% que tuvo una buena experiencia te va a recomendar. Pero las cosas malas tienen más resonancia. Y más en el mundo de las redes sociales, pues obviamente cuando hay una mala experiencia, pues eso puede extenderse un poco más. Entonces, pues al final tener una buena experiencia pues nos va a reducir costos de servicio y nos va a permitir, obviamente, reducir el costo de venta, incluso incrementar las ventas. Y en este estudio que hicimos, que les presenté hace un rato, de los 14 países, de estas 1,500 marcas que seleccionamos, agarramos las 50 con mejores resultados y después agarramos las 50 con los peores resultados y nos fuimos a ver las que eran públicas, sus estados financieros, y vimos que las 50 con mayor desempeño tuvieron un crecimiento 54% superior a las del peor desempeño. Y cuando tradujimos eso en términos de EBITDA, que es un poco el tema de la rentabilidad, fue todavía más impresionante porque la diferencia fue del 202%. Entonces, atrás de esto, nuevamente les repito, la experiencia del cliente creo que sí es el camino hacia la rentabilidad. Creo que es una herramienta distinta que pueden utilizar para hacer más rentables y salir un poco de la práctica común de vender más, presionar cada vez más, reducir costos, que obviamente siempre es un tema que hay que hacer, que es es un proceso que nunca se acaba, pero hay otras alternativas que pueden darles nuevas opciones para mejorar la rentabilidad, ¿sale? Bueno, de mi lado sería todo. La verdad que les agradezco mucho el espacio y la atención y espero que les haya sido interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Por favor, si te mantienes ahí, Ricardo Álvarez de Flexi, uno de nuestros nuevos asociados, por favor, si fueras tan amable, entregarle un reconocimiento a Manuel. Les pido, por favor, si pasan a la mitad del escenario para la foto y que podamos quedar en el registro. ¿Cómo estás? Te agradezco mucho. Gracias. Felicidades, Manuel, y gracias, Ricardo. Y un aplauso, por favor. Gracias.